Después de que Colbún recomendara frenar el proyecto Hydro Aysén, se ha abierto la discusión sobre la falta de una política energética de consenso que, a juicio de los empresarios, complica el desarrollo de nuevos proyectos en este sector. Este viernes, los máximos ejecutivos de las empresas del rubro eléctrico se reunieron con el presidente Sebastián Piñera en La Moneda y el gobierno informó que busca adelantar para agosto el envío de la iniciativa que crea una carretera eléctrica. Queremos conversar, queremos debatir sobre esta matriz energética de nuestro país, y para eso está con nosotros el director ejecutivo de Empresas Eléctricas AG, Rodrigo Castillo, y la directora ejecutiva de Terram, Flavia Liberona. Flavia, Rodrigo, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Buenas tardes. A ver, a ambos, y quisiera partir con lo más importante, que tiene que ver con la discusión que se ha gestado a partir de la decisión de Colbún de suspender su participación en Hydro Aysén. ¿Tiene el Estado chileno un plan energético, Rodrigo, Flavia? Parto yo si quieren. A ver, definitivamente política energética existe, todo país tiene una política energética. En el caso de Chile lo que hay que entender es que esa política energética se manifiesta, su expresión es la falta de una planificación central en materia de matriz energética. ¿Qué quiere decir esto? Que el plan de obra, es decir, las centrales que se van construyendo en el tiempo, corresponden básicamente a iniciativas privadas individuales, que puede desarrollar cualquier privado que tenga la capacidad técnica y los recursos para hacerlo, y cumpliendo simplemente con los requerimientos que el Estado le impone en materia ambiental, en materia legal, en materia tributaria, laboral, etcétera. Lo que pareciera ser que se dice cuando se pregunta acerca de la existencia o no de una política energética es si Chile tiene una forma de planificación energética, o al menos si cuenta con herramientas de política pública para darle una cierta conducción a ese plan de obra, es decir, a ese conjunto de centrales futuras que uno tiene en mente que van a cubrir la demanda. Eso Chile no lo tiene. Y solo muy breve, eso hasta hace relativamente poco tiempo funcionó, y ni siquiera lo voy a calificar de que haya funcionado bien o mal, funcionó. Sin embargo, para que eso sea posible se requiere un elemento, y el elemento es que en las reglas del mercado se supone que cuando aparece la demanda, es decir, alguien quiere energía, los privados leen la demanda, calculan sus costos y reaccionan a la demanda construyendo la unidad generadora. Hoy día, ¿dónde se ha trabado el tema? El tema se ha trabado en el sentido de que esa posibilidad de reaccionar adecuadamente a la demanda está impedida básicamente porque, y acá me quedo con el tema de la política energética, porque hoy día en Chile, para que sea posible, factible y viable construir ciertos proyectos, varios de ellos, pero en definitiva y sin duda los grandes y conflictivos, no basta con simplemente el cumplir con un checklist de carácter técnico. Hoy día pareciera ser evidente, y ese pareciera ser también el mensaje de Colbún, que lo que se requiere es un elemento más, lo que se requiere es convencer al país de que ese proyecto tiene mérito. Entonces, consenso, convencer, pero un consenso de carácter político, social. A ver, pero cuando se hace la pregunta, y aquí quiero tu respuesta, Flavia, cuando preguntamos más bien si el Estado chileno tiene un plan energético, es porque una de las grandes críticas es que el Estado se comprometió poco y se dejó que el mercado, ¿no es cierto?, definiera finalmente las reglas del juego en materia energética. ¿Cuál es tu posición frente a eso? A ver, lo primero es distinguir entre energía y electricidad. En general, en Chile, cuando estamos hablando de política energética, estamos hablando de política eléctrica, ¿ya? O sea, estamos hablando de proyectos de generación eléctrica. Poco hablamos de transporte y de calefacción. Eso es como una primera distinción. Lo segundo es decir, sí, el Estado tiene una política, está en la ley, ¿ya? Y ahí hay, de alguna manera, una neutralidad del Estado establecida en la cual no interviene, sino que deja, tal como dice Rodrigo, que actúe el mercado. Y entonces lo que ha ido pasando es que crecientemente, independiente que las empresas cumplan con la legislación vigente y la opinión que tengamos la sociedad civil, digamos, de, por ejemplo, que la legislación ambiental es blanda, ¿ya? Hoy día son las empresas quienes definen cuándo, dónde, cómo, con qué tecnología instalan
sus proyectos de generación eléctrica, y lo que ha ido pasando es que hay una creciente conflictividad ambiental porque los costos, digamos, socioambientales en general no están evaluados o no están bien evaluados, no están internalizados, y ese es uno de los problemas que hoy día enfrentamos, y por lo tanto tenemos un Estado sin herramientas para planificar en el largo plazo, y por lo tanto lo que tenemos es una política eléctrica que no es la adecuada para lo que requiere el país hoy. Quiero entrar justamente en ese punto porque para graficar la realidad de nuestro país, es decir, nuestra energía y sobre todo nuestra electricidad es cara. Según últimos informes, se ha señalado que pagamos más del 60%, o que nuestra energía eléctrica es 60% más cara que el promedio de la OCDE. Por otro lado, es un sistema frágil, tenemos un sistema que se cae, hemos quedado a oscuras en situaciones particulares. ¿Todo esto se resuelve con un Estado que se compromete más o cómo se resuelve? Rodrigo. A ver, para intentar que la gente entienda por qué la energía es tan cara en Chile hoy día. Esto viene particularmente, no es el único caso ni el único motivo, pero viene particularmente de la famosa crisis del gas que parte en el año 2004-2005. Hasta el año 2004-2005 la verdad es que nos estábamos preocupando poco del tema porque teníamos una fuente de suministro que era abundante y era una fuente de suministro que al mismo tiempo era bastante barata. Cuando se acaba el gas argentino tenemos que reaccionar de emergencia y la forma más rápida de reaccionar desde el punto de vista de la capacidad de construir es con centrales de respaldo a diésel, es decir, con centrales que no están pensadas para ser base del sistema, para estar operando todo el tiempo, porque son muy caras y muy contaminantes, y sin embargo son rápidas de poner en funcionamiento, y en segundo lugar porque las mismas centrales a gas tenían la posibilidad de funcionar también a diésel en caso de emergencia. Hoy día esas centrales a gas están desde el año 2004-2005 funcionando a diésel. El diésel probablemente es el combustible más caro, peleando con el gas natural en algún momento, pero definitivamente es un combustible muy caro, es un combustible contaminante y un combustible extremadamente ineficiente. Y que nos genera una gran dependencia por lo demás. Y que nos genera una gran dependencia además de la peor manera, porque el petróleo tiene una característica desde el punto de vista geopolítico y es que está concentrado en zonas geográficas que son muy acotadas y al mismo tiempo que, como sabemos, están sujetas a gran conflictividad. A diferencia del carbón, por ejemplo, que está en muchos países. Rodrigo, solamente en ese punto de aclarar, nosotros importamos el 98% de lo que producimos, de lo que consumimos en Chile, y además un dato que yo no sé si ustedes lo comparten, algunos especialistas hablan de que tenemos, por ejemplo, petróleo para 2 semanas, o sea, si hay un conflicto entre Irán e Israel, por ejemplo, tenemos petróleo para 2 semanas. O sea, para ser perfectamente claro, la actual manera en que estamos generando energía eléctrica con una gran proporción de diésel es totalmente imposible de mantener en el tiempo y tiene solo perjuicios. Es cara, es ineficiente, es insegura, genera riesgos de todo tipo. Hoy día probablemente el mayor desafío en esa línea es reemplazar a la mayor velocidad posible esas centrales extremadamente ineficientes por otras eficientes. ¿De qué tecnología? Lo vamos a discutir, probablemente con Flavia no vamos a tener una visión igual, pero en cualquier caso con tecnologías que sean más eficientes, más baratas y más limpias que el diésel. ¿Es catastrófica nuestro futuro energético, Flavia? Y lo pregunto porque muchas veces se nos dice, si por ejemplo no va Hidroaicén, lo decía un director justamente de Colbún, en una entrevista al diario La Segunda, decía, si nos quedamos sin luz, no es culpa de nosotros. Entonces, ¿es catastrófica esa realidad energética que se nos avecina? Es difícil saberlo, o sea, yo creo que no. Yo creo que tenemos opciones, pero en la medida que transcurre el tiempo y tenemos un Estado que no toma decisiones y que no interviene en la política pública activamente, porque tenemos un Estado pasivo, obviamente los tiempos se acortan. Nosotros hemos hecho los cálculos y podíamos estar sin Hidroaicén y sin Castilla. ¿Ya? ¿Por qué el año pasado? Porque fue el año pasado, digamos, pero hay un año entre medio, digamos, que hay que evaluar cuánto crece la demanda, pero efectivamente si instalamos una política eléctrica adecuada de eficiencia, de ahorro, de incorporación de renovables, una serie de cosas que hoy día no están ni siquiera en discusión para el gobierno, podríamos, obviamente,
no depender de estas grandes fuentes y transitar hacia otro modelo. Lo que pasa es que lo que está en crisis hoy día es nuestro modelo de generación eléctrica. Tú lo has dicho, la dependencia. La dependencia de combustibles fósiles, contaminantes. Los conflictos, el tema de la fragilidad del sistema, la línea de transmisión o el sistema de transmisión. Entonces tenemos muchos puntos de crisis. Entonces tampoco nosotros creemos que Hydro Aysén vaya a solucionar esos puntos. Es como que le echa un poquito de aire al sistema para unos años, 4 o 5, si es que llega a operar, cosa que esperamos que no ocurra, pero no va a solucionar. Aquí hay problemas estructurales de fondo que hay que solucionar. Y en ese sentido, Flavia, y para poder pasar también a ti, Rodrigo, ¿hay consenso en el diagnóstico, pero no en los caminos para solucionar el problema? Yo creo que hay consenso en el diagnóstico, yo creo que Colbún lo dice, y en general el mundo eléctrico, por así decirlo, se ha ido abriendo a escuchar a las organizaciones de la sociedad civil que se han ido formando en este tema, porque este es un tema tremendamente complejo donde uno necesita un tiempo para formarse y darse cuenta de dónde están los problemas. Nosotros tenemos un diagnóstico, sabemos dónde están los problemas, pero no hay ningún actor, que debería ser el Estado, en este caso, que asuma el rol de sentarnos a todos juntos y empezar a definir una política eléctrica de mediano y largo plazo para el país. Y en ese sentido estamos con muchos problemas. Rodrigo, ¿y debe entonces el Estado jugar un rol más protagónico a tu juicio? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Solo quiero hacer una pequeñísima publicidad. Probablemente la única instancia en la cual estamos todos sentados con Flavia también es una iniciativa que se llama Escenarios Energéticos de Chile 2030, que además lo comento porque vamos a volver a hacer muchas cosas en esta línea. Pasada la publicidad, yo diría que yo separaría esto en dos planos, tu pregunta respecto del papel del Estado. Yo explicaba que el sistema de mercado funciona cuando existe fluidez en la reacción, es decir, cuando se produce la demanda y el que quiere invertir puede invertir rápidamente y cubrir la demanda. Hoy día eso no está ocurriendo y tú tienes dos maneras de hacerte cargo de ese problema. La primera manera, con la que por supuesto no estoy de acuerdo, pero que desgraciadamente pareciera que hay más de alguien que lo mira así, es impedir de que se vuelva a opinar. O sea, si el problema es la judicialización, si el problema es el conflicto, impidamos el conflicto. ¿De qué manera? Es que la verdad es que no hay manera. Porque si tú modificas las leyes para no dar espacio a que se presenten demandas, entonces la opinión pública se va a canalizar de otra manera. Pero la opinión pública se va a canalizar de todos modos y por lo tanto, vuelvo al punto, hay una dimensión política. Y por lo tanto la otra manera es canalizar institucionalmente los puntos de vista sobre el desarrollo del país, los puntos de vista políticos, sociales, etcétera. Te lo pongo con un ejemplo. Imaginémonos este lugar geográfico, donde estamos ahora parados. En este edificio hay varias empresas, hay un canal de televisión. Y el día de mañana se decide que el mejor lugar por el que podría pasar una carretera, que permitiría descongestionar todo Huechuraba, que tiene un gran nivel de congestión, es pasando exactamente por este edificio. La pregunta es, ¿conviene pasar por este edificio o no conviene pasar por este edificio? La respuesta no es estrictamente técnica. Es bien probable que haya razonamientos técnicos en una dirección u otra. El problema es de interés común y el encargado de velar por el interés común, lo que puede implicar perjudicar a privados o a públicos, a la comunidad o a la empresa, en alguna dirección es el Estado. ¿Y es lo que está pidiendo Colbún finalmente con esta Yo entiendo decisión? que sí. Yo entiendo que sí, y como escribí, la Flavia lo tenía ahí en una columna del día de hoy, lo que sí es importante de entender es que cuando uno abre un debate y uno pide un debate, ese debate puede terminar en cualquier resultado. Es decir, eso no garantiza que el resultado sea positivo. Pero lo que tiene de valioso el comentario de Colbún es decir, mire, ¿sabe qué? Dejémonos de jugar a los criterios estrictamente técnicos. Esto no se basa en criterios estrictamente técnicos. Hay una dimensión social, hay una dimensión política y tenemos que como país ponernos de acuerdo en cómo la vamos a canalizar. Eso será por medio de consultas ciudadanas, será por medio de plebiscitos, será por medio de encuestas o será por medio, ninguno de esos me gusta, o eventualmente será por medio de otras maneras de canalizar esos puntos de vista. Pero alguna manera de canalizarnos tenemos que encontrar o si no vamos a seguir trabados. Bueno, y básicamente, Flavia, me interesa mucho ahí, ¿qué opinas tú? Porque, claro, cuando uno ve esta decisión de Colbún, lo que está viendo es que aquí se está invirtiendo mucho para un proyecto que es de suyo riesgoso, que además ha tenido una serie de inconvenientes, ya sea en materia de judicialización, pero también ha tenido mucho rechazo de la ciudadanía, independientemente de las razones. La ciudadanía se ha expresado en las encuestas y
las encuestas dicen que la mayoría, por ejemplo, rechaza Hydro Aysén. La pregunta es, ¿puede la ciudadanía tener el poder de decisión de un proyecto tan importante para el país, por ejemplo, lo que se ha llamado los plebiscitos vinculantes? Es decir, ¿ustedes son partidarios de eso? A ver, antes de contestarte eso, yo quiero responder algo que dijo Rodrigo. Yo discrepo un poco de la posición o de la interpretación de la posición de Colbún. Yo creo que Colbún efectivamente le pide ayuda al gobierno, pero le pide ayuda al gobierno no para que abra esto y tengamos una discusión como país, sino más bien para que le facilite una franja de concesión que se ha llamado la carretera pública eléctrica, donde sea el Estado o el gobierno quien asuma los conflictos que allí van a ocurrir y que sea el Estado quien asuma las expropiaciones y por lo tanto seamos todos los chilenos. Ya yo creo que la interpretación tiene un matiz ahí para nosotros por lo menos, que en ese sentido nos parece un poco patúo, por así decirlo, de parte de Colbún, porque ellos han sido parte y se han beneficiado de esta política eléctrica que ha operado por más de 30 años en Chile. Por lo tanto, hoy día decir que no hay política y que además tiene que el Estado garantizarle algo, a nosotros nos da cuenta de que ellos están complicados con el proyecto Hydro Aysén, de que saben que si quieren hacer un tendido eléctrico de 2.300 kilómetros van a tener muchos conflictos territoriales y por lo tanto eso es lo que están pidiendo de ayuda y no esta cosa de armar una política eléctrica. Y la participación ciudadana, porque más allá de si uno le cree o no le cree a Colbún o al Grupo Mate, ellos han dicho, nosotros queremos una política nacional de cara al país, de consenso en materia energética. Lo que pasa es que hacer participación ciudadana, nosotros somos totalmente partidarios de la participación ciudadana, pero tú puedes tener una participación ciudadana, entre comillas, consultiva, ya informativa o realmente vinculante, ¿ya? Y ahí tú entras en distintos terrenos y para algunas cosas tendrá que ser vinculante y para otras no. Y en algunos territorios no es sí o no, no es blanco y negro. Y en algunos territorios tendrá que ser más vinculante porque afecta a la gente de otra manera y en otros no. Entonces no puedes, yo diría, tomar una decisión a priori de que siempre tiene que ser vinculante. Sí, en algunos momentos tiene, desde nuestro punto de vista, que ser vinculante. Y aquí hay un problema de fondo que está en la ley ambiental. O sea, si nosotros miramos lo que pasa hoy día con la ley ambiental, es que tenemos una participación ciudadana que es informativa, que es consultiva, pero que no es vinculante y a la gente no la deja conforme, porque entra en un proceso y en un desgaste, ya, de tratar de entender temas técnicos y opinar, y no es considerado. Yo creo que la gente está pidiendo ser considerada, y si no es considerada, por lo menos que se le explique por qué no. ¿Ya? Ese es como, yo creo que aquí hay un tema muy fuerte que tiene que ver con el respeto hacia los ciudadanos, que siempre en esta ley ambiental quedan como en una segunda categoría. Ahora, si no, si asumimos, ¿no es cierto?, nuestra realidad energética, que depende en un porcentaje importantísimo del consumo de combustibles fósiles, hablemos de petróleo, hablemos de carbón, etcétera. ¿Qué tan, preocupante es para ti, Rodrigo, el que pudiera eventualmente fracasar un proyecto como Hydro Aysén? Yo quiero ser bien franco en esto. No hay ningún proyecto, ni hidráulico, ni térmico, que sea en sí mismo imprescindible y sin el cual no haya ninguna alternativa. O sea, no es imprescindible Hydro Aysén. Ningún proyecto nunca lo es. Sin embargo, lo que también hay que tener en mente es que la construcción o no construcción de cualquier proyecto, y particularmente de proyectos grandes que por lo tanto aportan volúmenes grandes de energía, genera consecuencias. Y las consecuencias que generen también van a depender de qué es lo que venga a reemplazar ese proyecto. Es decir, si cuando miramos Hydro Aysén, que implica 2.700 megas, imaginamos que el reemplazo son 5 centrales carboneras, bueno, es bien probable que las consecuencias sean evidentes. Es decir, el reemplazo significa mayores costos y mayor contaminación. Si por el contrario pensamos que parte de ese reemplazo eventualmente podrá provenir de mayor eficiencia energética, que parte de ese reemplazo eventualmente podrá venir de otro tipo de fuentes, entonces eventualmente el tipo de consecuencia va a ser menor. Quiero ser bien franco en esto. Mi opinión personal es que el proyecto de Hydro Aysén en sí mismo sería bueno para Chile. Sin embargo, del mismo modo, tenemos que estar todos dispuestos, si lo que queremos es un debate serio,
a ponernos en la circunstancia de que eso no sea posible y por lo tanto que eventualmente vamos a tener que como país establecer cómo vamos a reemplazar esa energía que eventualmente Hidroaicén habría aportado. Ahora bien, Hidroaicén está pensado en la materia energética para 8 o 10 años más. Y créeme, los principales problemas de Chile son de 1, 2 y 3 años. O sea, es aquí y ahora. Y por lo tanto, perdona Rodrigo, volviendo al tema original, ¿qué es lo que le afecta a todos los ciudadanos? El alto precio de la electricidad, la fragilidad del sistema, nuestra dependencia al petróleo, que es de verdad muy, muy compleja. ¿Cómo resolvemos en el aquí y el ahora? ¿Pasa esto por ponerle más empeño a las energías renovables no convencionales? ¿Pasa esto por realmente tener una política de ahorro y eficiencia energética? Ambas. Es decir, en eficiencia energética estamos en deuda. Eso es un hecho. Lo discutíamos en otro programa, en que se decía, mire, con eficiencia energética podemos lograr tales y iguales resultados. La verdad es que incluso con independencia de aquello, es una realidad que en Chile hay espacio para la eficiencia energética que podría colaborar. En cuanto en un medio punto de menos crecimiento, en un punto de menos crecimiento, en un punto y medio de menos crecimiento, todos esos rangos son factibles, dependiendo cuánto vayamos a invertir en mayor eficiencia. Sin embargo, definitivamente es un elemento. Ahora bien, ¿es el único elemento? ¿Podemos relajarnos simplemente si logramos esas metas de eficiencia energética? No. Las energías renovables, ¿Sí? ¿son una alternativa viable para Chile? Lo son. ¿Estamos en deuda en un mayor desarrollo de energías renovables? Lo estamos. ¿Son la única alternativa? Definitivamente no. ¿Necesitaremos construir más carboneras en Chile? Lo vamos a necesitar. ¿Necesitaremos construir más hidroelectricidad en Chile? Lo vamos a necesitar. Todo eso es necesario. Flavia. Yo creo, estoy básicamente de acuerdo en lo que ha dicho Rodrigo en relación a renovables y a eficiencia. Sin embargo, creo que el tema de las termoeléctricas es un gran tema, porque hoy día en Chile evidentemente tenemos una cantidad de conflictos asociados a termoeléctricas indiscutible, ¿ya? Tenemos crecientemente que nuestra matriz se carboniza, sin embargo, el carbón en Chile no está regulado. Entonces, ¿qué significa que no está regulado, para que se entienda bien? No está reconocido como un combustible sólido en la ley y por lo tanto no puede ser regulado la calidad del carbón, lo que incide en la contaminación. No está regulada la tecnología que usan las termoeléctricas. No es lo mismo un tipo que otro. No está regulada la vida útil. Entonces también ahí tenemos un tremendo espacio como país para mejorar en términos de recambio tecnológico, de eficiencia en esa tecnología, de calidad del combustible, que hace que el sistema se torne más eficiente sin prescindir de él, pero disminuyendo los impactos socioambientales que hoy día tenemos. ¿Y en qué se topa? ¿Y en qué se topa? Para no avanzar en ese aspecto. Bueno, que tenemos varios gobiernos que no han hecho nada al respecto, digamos, o sea, la sociedad civil hemos estado marcando estos puntos. ¿Y no se ha hecho nada por qué? ¿Por el mismo concepto original que conversábamos, mucho mercado, poco Estado? Exactamente, porque la rentabilidad de las empresas, de alguna manera, está asociada a estos temas. El tema eléctrico y de cómo se cobran las tarifas es bien complejo, ¿ves? Entonces, hoy día tenemos, por ejemplo, el 50% de las termoeléctricas que nunca han sido evaluadas ambientalmente, todas las viejas. Pero no hay ninguna regulación que diga esas termoeléctricas tienen que ir saliendo del sistema o hacer un recambio tecnológico completo o de parte para ser más eficiente. Entonces tenemos muchas termoeléctricas ineficientes y sobre las nuevas tampoco hay exigencias tecnológicas que permitan disminuir o abatir, como se dice, las emisiones de contaminantes. Por lo tanto, ahí tenemos un problema y obviamente eso se está viendo en la cantidad de conflictos porque sí están generando mucho impacto en las comunidades locales, en el borde costero. No tenemos norma de emisión de agua en las termoeléctricas. Ellos toman agua y la devuelven caliente y esto le está generando problemas a los pescadores artesanales porque se muere todo lo que hay alrededor. Entonces ahí hay un espacio para hacer una política de mejor manera que nadie ha querido asumir. Ni el gobierno anterior, ni este gobierno, que yo diría que es donde está como el boom de las termoeléctricas. Sí, Rodrigo, se nos va quedando muy poquito tiempo, pero justamente ¿por qué? No sé si compartes lo que dice Flavia, pero en definitiva... Tengo matices y dejar súper corto. Pues lo primero es que sí existe una norma de emisión para las termoeléctricas que tiene efecto retroactivo, es decir, en el tiempo tienen que cumplir con esa norma de emisión también las anteriores. Pero para no quedarnos en esa... No de agua, pero para no quedarnos en esa discusión, probablemente acá hay dos discusiones súper diferentes. Una es cuáles son las normas ambientales que vamos a establecer
para ser aceptable una central termoeléctrica, y otra cosa distinta tiene que ver con los puntos de vista ciudadanos y de la sociedad respecto del modelo de desarrollo. Te lo digo de la siguiente manera. Si tuviéramos una normativa sobre termoeléctricas redactada por la Flavia, no por el gobierno, yo te aseguro que aún con esa normativa, legítimamente habrían comunidades que se opondrían a la construcción de una termoeléctrica en su zona. Por eso el problema es político. Por eso el problema tiene que tener algún nivel de conducción política. Porque en definitiva no hay una receta perfecta. No hay un modelo que sea querible o preferible para todos los chilenos. Todos tenemos que hacer algún nivel de esfuerzo. Para terminar, porque se nos acaba el tiempo, ¿será este tema, dirían ustedes, más importante de lo que fue en la última campaña presidencial? ¿Será un tema más relevante para la próxima campaña presidencial, definitivamente? Yo creo que sin duda sí, digamos, o sea, absolutamente. Y si no es, qué lamentable sería. Este tiene que ser un tema para la presidencial, obviamente. Muy bien. Rodrigo, Flavia, muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde. Cerramos de esta manera estos 30 minutos, ya volvemos.